Hola, buen día. Yo soy la doctora Mariana Gamboa Esparza, residente de el alta especialidad en cardiología geriátrica en el Instituto Nacional de Cardiología en la Ciudad de México. Quiero agradecer a Vanessa, la doctora Vanessa, por haberme invitado a este simposio, el de residentes de geriatría por la Universidad Nacional de Colombia. Es para mí un honor empezar este precongreso con este tema que la verdad es que pues prácticamente es cómo empezar en la atención de las personas mayores. Sé que en este congreso van a estar viendo múltiples síndromes geriátricos, enfermedades frecuentes en el adulto mayor, pero esta plática es para saber cómo abordar a las personas mayores siendo médicos no geriatras o siendo geriatras o residentes de geriatría, estudiantes, etcétera, ¿verdad? Esta realmente es la manera en la que a mí me gusta trabajar, cómo yo empiezo mi consulta y creo que les puede funcionar. Pues bueno, quisiera que pensaran, ¿verdad? ¿Cuál es la primera palabra que se les viene a la mente si les digo personas mayores o adultos mayores? ¿Ok? Sé que esta conferencia está grabada, no va a haber interacción de ustedes, pero eh, si ustedes pensaron o la primera palabra que se les vino a la mente al decir personas mayores fue envejecimiento, viejito, pañales, enfermedad, caídas, demencia, estreñimiento, inmovilidad, pues la verdad es que me gustaría preguntarles por qué no se les vino a la mente la palabra sabiduría, experiencia, éxito, aprendizaje, ¿verdad? Eh, Todas estas palabras que se nos vienen a la mente cuando pensamos en personas mayores o en envejecimiento, pues es como todo lo que traemos de antes, ¿sí? O sea, lo que nos han enseñado nuestros padres, a lo mejor nuestros abuelos, la comunidad, lo que hemos visto en el hospital. Y pues bueno, evidentemente, conforme ha ido avanzando el tiempo, es más la cantidad de personas mayores que hay en cada país. No me voy a enfocar mucho en esto de la epidemiología porque sé que es algo que irán viendo a lo largo de las clases, pero para que tengan algo de perspectiva, pues en el 2017, una de cada 8 personas era adulto mayor. En el 2030 la proyección es que una de cada 6 y en el 2050 una de cada 5, lo cual hace que ustedes, siendo, ya sea si son residentes de geriatría o si son estudiantes de pregrado, pues no importa la especialidad que elijan, van a ver personas mayores como pacientes. Ay, es que yo voy a ser pediatra, no importa, vas a ver abuelos. Es que yo voy a ser ginecólogo, no importa, o voy a ver mujeres embarazadas, no importa, vas a ver abuelitas, ¿sí? Y pues prácticamente en la mayoría de los países va a aumentar la proporción de personas mayores que hay. Bueno, existe algo que se llama edadismo, ¿ok? Si no lo saben, pues el edadismo, al igual que el racismo, ¿sí? Es un tipo de discriminación. El edadismo se refiere a cómo pensamos, estereotipos, cómo sentimos, que son prejuicios, y cómo actuamos, que ya son actos de discriminación, hacia otras personas o nosotros mismos por razones de la edad. ¿Qué significa? Que a lo mejor va a haber jóvenes, ¿sí? Que busquen trabajo y yo como empleador no les voy a dar trabajo porque son muy jóvenes, ¿verdad? Eso es edadismo. Y también si soy una persona mayor y estoy buscando trabajo y no me contratan, aunque tenga a lo mejor 60 años, tenga experiencia, tenga todos los conocimientos, la preparación para tener el trabajo y no me lo dan, eso puede ser algo de edadismo. Una persona o un acto de edadismo puede ser de un profesional de la salud hacia un paciente, puede ser de un familiar hacia un paciente, puede ser del Sistema Nacional de Salud, puede ser de los políticos, puede ser del propio paciente también, ¿ok? Les voy a decir ciertas frases que a lo mejor hemos escuchado en la consulta, ¿verdad? No, yo ya para qué, doctora, yo ya estoy bien grande. Oiga, pero es que mire, a lo mejor requiere cirugía de catarata. No, yo ya para qué, soy un estorbo. Ese es un acto de edadismo del propio paciente. O un acto de edadismo es que, por ejemplo, en el caso de los niños, si un niño se cae
y se tropieza, ¿verdad? Tiene mucho dolor y se va a acostar a la cama y no se mueve en unas horas o en unos días, evidentemente lo van a llevar a urgencias porque algo debe estar mal con el niño porque está acostado con dolor. Pero un adulto mayor que se cae, que a lo mejor se queja un poco de dolor, pero está en cama, no lo llevan a urgencias inmediato, ¿sí? Porque pues es viejito. Entonces, estos actos de edadismo, pues están en todas partes. Una de cada dos personas en el mundo son edadistas contra las personas mayores y en Europa hay más edadismo contra los jóvenes que contra las personas mayores. El edadismo pues sí nos puede afectar a lo largo de la vida y está presente en las instituciones, en nuestras relaciones y en nosotros mismos. Estos mismos actos pueden exacerbar otras desventajas, ya sea por alguna discapacidad, por sexo, por género y por raza, ¿ok? Y evidentemente estos actos son dañinos porque pueden afectar la salud física, la salud mental, el bienestar, todo esto pues en todos los aspectos de la salud de las personas y tienen un alto precio económico, ¿ok? Un paciente que se siente mal, que es adulto mayor, que va a urgencias o que va a la consulta, y esto ya es por la edad, señor. Si no le duele algo, entonces significa que no ha envejecido. ¿Verdad? Esas son frases que hemos escuchado de nuestros adultos mayores. Y pues bueno, esto a lo largo de los años que está más evidenciado, pues hemos tratado de combatirlo, ¿ok? Con políticas y legislación que protejan los derechos humanos y aborden la discriminación y la desigualdad por razones de la edad. Las actividades educativas, como el día de hoy, ¿verdad? A lo mejor habrá unos que nunca habían escuchado este término, y las intervenciones intergeneracionales. A lo mejor les ha tocado ver videitos en YouTube, ¿sí? Donde hacen actividades intergeneracionales, donde a lo mejor en un asilo llevan niños de edad preescolar o escolar para convivir, ¿ok? O que hay talleres de lectura y hay adultos jóvenes y adultos mayores. O talleres de ajedrez y hay jóvenes y hay mayores. Entonces, todas estas actividades intergeneracionales tienen un motivo de ser porque demuestran cómo la persona mayor puede enseñar algo a un joven y un joven también puede enseñarle algo al adulto mayor. Recordemos que pues existen los objetivos del desarrollo sostenible y estos se implementaron para la agenda del 2030, ¿sí? Donde todos queremos un mundo mejor, ¿verdad? Digo, se los digo ya de manera personal. Yo de chiquita estaba en los Scouts, ¿sí? Y esa es la enseñanza, ¿no? El dejar el mundo mejor de cómo lo encontramos. Evidentemente, pues hay instituciones que establecen objetivos o políticas para mejorar todo esto. De los 17 objetivos que hay para transformar el mundo, al menos 4 se pueden relacionar con esta plática o con la atención de las personas mayores. El 3, ¿verdad? Que es mejorar la salud y el bienestar. El 5, que es mejorar la igualdad de género. Les digo esto porque la mayoría de las mujeres envejecen más y tienen más, es más la brecha en la atención en salud, es más la pobreza, es más la prevalencia de demencia y de trastornos psicoafectivos en las mujeres y que pues al fin y al cabo si hay una desigualdad de género también tiene un impacto en este grupo etario. El objetivo número 10 es precisamente reducir estas desigualdades y el 11 es construir ciudades y comunidades sostenibles. Sostenible porque también es un lugar propicio o donde podamos todos florecer, ¿sí? Donde todos podamos desarrollarnos como personas, ya seas chico o seas grande. Y bueno, existe esto que se llama década del envejecimiento saludable, donde desde el 2021 al 2030 vamos a implementar 4 acciones principales para mejorar la atención de las personas mayores o la vida, ¿sí? Primero, pues tenemos una de las acciones es cambiar la forma en que pensamos, sentimos y actuamos hacia la edad y el envejecimiento. Lo que decíamos del edadismo, ¿no? O sea, de ahora en adelante, si alguno de ustedes dice alguna frase edadista, pues realmente pues es algo que ya se les explicó, que ya entendieron, ¿sí? Si lo hacemos, pues prácticamente es con dolo. Eh, Antes había más racismo, ¿sí? O sea,
donde a lo mejor a las personas de color negro que no van a entrar a cierto baño, no van a entrar a estas tiendas, no van a hacer estas actividades, ¿sí? Cuando ya se evidencia y se propicia que no haya acciones racistas, pues ya uno sabe, ¿no? Y ahora que es con la edad, pues no podemos hacer esa discriminación porque pues ya es algo que estamos haciendo con intención. Entonces, la primera acción es cambiar la forma en la que pensamos. Número dos es asegurar que las comunidades fomenten las capacidades de las personas mayores, que haya actividades recreativas, que haya actividades de interacción social y que pueda propiciar las capacidades de las personas mayores. Por ejemplo, ahora hay programas de universidad que son para personas mayores, porque muchas personas no pudieron tener una adecuada escolaridad porque a lo mejor les tocó una época en la que había más guerra, donde había más pobreza, donde no había acceso en todos los lugares y ahora pues cada vez se fomenta esto, ¿sí? La acción número tres es ofrecer atención integrada, centrada en la persona y servicios de salud primaria que respondan a las personas mayores, ¿sí? La atención centrada en la persona, esto es algo que es una meta, que ha, que ha implementado la OMS, la Organización Mundial de la Salud, para que no nos fijemos en hipertensión, ¿sí? Que nos fijemos en una persona que tiene hipertensión. No es la hipertensión con pies, no está caminando la enfermedad. Es Mariana que tiene hipertensión o tiene diabetes, tiene Parkinson, pero Mariana quiere desarrollarse como profesionista. Ella sueña con estudiar, siempre quiso ser cantante o siempre quiso aprender a jugar ajedrez o siempre quiso aprender otro idioma, ¿ok? Entonces, se ofrece una atención centrada en la persona. Y número cuatro es brindar acceso a la atención a largo plazo para las personas mayores que lo necesitan, que si se requiere en algún momento alguna institución o residencia de larga estancia, como asilos, pues que todos tengamos acceso, ¿sí? Porque al menos en México la mayoría de los asilos son particulares, los tiene que pagar el familiar, ¿ok? Y esto puede ser una carga para los pacientes y sus familias. Y veamos, pues bueno, ¿qué hace diferente un geriatra? ¿Sí? El geriatra es el que se encarga de proveer la atención centrada en el paciente y se encarga de, eh, pues, no solo hacer su consulta normal, ¿ok? Una consulta normal de medicina general o medicina de primer contacto, pues es interrogar antecedentes, el motivo de consulta, el padecimiento actual y dar un tratamiento, ¿ok? Este mismo esquema también lo vamos a hacer en geriatría, pero vamos a hacer una lista de problemas a través de la valoración geriátrica integral y vamos a priorizar los cuidados de las personas mayores. ¿Qué es más importante? ¿Resolver la catarata o tratar el trastorno afectivo o que el familiar esté acompañado, que no tenga abandono social, si tiene cardiopatía isquémica, etcétera? Entonces, todo esto lo iremos acomodando, ¿verdad? Priorizando los cuidados de qué pone en peligro la vida, y que no compromete la vida, pero sí afecta la calidad, ¿ok? Vamos a aclarar las metas de tratamiento y las decisiones en salud. Esto es a través del interrogatorio, ¿verdad? Y de ver qué cosas valora el paciente. Yo valoro a lo mejor calidad de vida y no cantidad, pero habrá pacientes que digan que prefieren vivir más años, ¿ok? No importa la calidad de vida, ellos quieren vivir más. Y eso no es algo que es bueno o es malo o es algo que uno como médico va a criticar, sino es escuchar lo que el paciente valora, ¿ok? Vamos a prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades como el resto de los médicos a través de la valoración geriátrica integral, que es algo que también irán viendo a lo largo de este simposio. La correcta conciliación de medicamentos, porque al menos del 50-80% de las hospitalizaciones en personas mayores se relacionan a efectos adversos de medicamentos, prescripciones inapropiadas o a polifarmacia. Por eso es importante desde el principio de la consulta saber qué está tomando, tipo de medicamento, dosis, frecuencia, qué vía o qué ruta le están utilizando, duración del tratamiento, si tiene interacciones farmacológicas, etcétera. ¿Ok? También en geriatría, pues hacemos atención de cuidados paliativos y al final de la vida, porque uno a veces, o bueno,
antes de ser geriatra, uno piensa de que, bueno, el geriatra se encarga de la gente que ya se va a morir. Pues sí, obviamente tiene más probabilidad de morir un adulto mayor que un adulto de 18 años, pero el rango de población en el que vemos, que es de 65 años en adelante, es un rango así, heterogéneo y grande. No es lo mismo tener 65 que 75, que 85, que 95 o que 100, ¿ok? Entonces, van a ser diferentes pacientes y diferente tipo de cuidado al final de la vida, ¿ok? Los geriatras nos encargamos de coordinar equipos en salud, ¿sí? Un paciente puede tener o requerir atención por un cardiólogo, por un oftalmólogo, por un ortopedista, aparte tiene por el nefrólogo, ¿sí? Y a veces los especialistas pues tienden a ver solo una parte, ¿ok? El oftalmólogo solo va a ver esta área del cuerpo, no se va a fijar si tiene un buen cuidador o no, ¿sí? O el otorrino, pues no, nada más se va a fijar en la audición o en la nariz, etcétera. Y el geriatra es el que se encarga de coordinar todos estos equipos en salud, ¿sí? El geriatra es el que se encarga de facilitar la comunicación familiar. No siempre las familias tienen una adecuada comunicación y es parte de nuestro trabajo el invitarlos a crear un ambiente donde ellos sí puedan expresar lo que sienten, expresar sus miedos, decirnos cuál es la mejor opción para atender a su familiar, ¿sí? Porque al tratar nosotros con familias vemos lo diferente que son todos los hijos, lo diferente que es la pareja, lo diferente que son los nietos, ¿sí? Y los pacientes. Y finalmente, pues una de las tareas del geriatra es enseñar los principios de atención geriátrica, como lo vamos a hacer en este simposio, ¿ok? En la geriatría existe algo que son las 5M, ¿sí? Que son las 5 metas o cosas en las que nos vamos a fijar, además de las enfermedades, ¿sí? Primero es la movilidad, qué tan fácil es para el paciente moverse de la silla a la cama y de la cama a la silla, o movilidad fuera de la casa o fuera entre si tiene que ir al hospital, etcétera. La mente, porque evaluamos todo lo cognitivo y lo psicoafectivo, ¿verdad? Enfermedades como demencia, depresión, ansiedad, trastornos, este, que son bastante frecuentes en el adulto mayor y a veces impactan en el resto de la atención. Por ejemplo, un paciente puede tener diabetes o cardiopatía isquémica, pero si no detectamos que tiene demencia, nosotros subiéndole los medicamentos, señor, todavía no está en metas de la diabetes, le vamos a subir y le vamos a subir y le vamos a subir, ¿sí? Y a lo mejor lleva 3, 4 fármacos con antidiabéticos y nadie se ha dado cuenta que es porque no se los dan, ¿sí? O porque el paciente olvida cómo tomarlo. Entonces, por eso es importante evaluar la mente. 3 medicamentos, como les decía, por la alta prevalencia de polifarmacia, las prescripciones inapropiadas y las reacciones adversas. La multicomplejidad, ¿ok? Porque a lo mejor en el adulto joven, como de unos 50 años, pues vamos a ver cómo un paciente puede tener diabetes, hipertensión y enfermedad renal crónica. Ok, pero la multicomplejidad implica, es que aparte tiene hipoacusia, es que aparte no puede ver, es que aparte no sabe leer, o ya no tiene trabajo, depende de la pensión de sus hijos o del sueldo, ¿verdad? De sus hijos. Y son cosas que hacen más compleja la atención del adulto mayor. Y finalmente es lo que más importa, o la traducción en inglés es what matters most, ¿sí? O sea, lo que importa para el paciente, ya sea calidad de vida. Doctora, no importa que yo tenga diabetes o nefropatía. Yo nunca quiero que me pongan diálisis. Ah, bueno, ¿verdad? Se respeta la decisión del paciente. No es lo que uno como médico quiere, sino lo que nosotros podemos plantear al paciente. Mire, está esta opción o está esta otra opción, ¿sí? Y es una decisión en conjunto, el médico y el paciente. No es la medicina paternalista que era de antes, o sea, donde yo como médico haga esto, pero es que yo no quiero, no, le toca esto y se cae, ¿sí? Y eso ya no es así, ¿verdad? Entonces, vamos a encontrar este ejemplo, ¿verdad? Esta foto yo la tomé en una visita a domicilio
donde el paciente pues solicita una consulta para valoración general. Entonces le digo, saque los medicamentos que está tomando y saca toda esta caja, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo hay medicamentos duplicados, cómo hay medicamentos que tienen efectos adversos, que están tapando otros efectos adversos de otros pacientes. Va a haber prescripciones inapropiadas de medicamentos que no debería tomar un adulto mayor, ¿verdad? Benzodiazepinas, etcétera. Entonces, no son pacientes fáciles. Yo siempre he sido defensora de que la geriatría no es ser un médico que dice, ay, pobrecito viejito, ay, y que le acarices el cabellito, y ay, viejito. No, ¿ok? La geriatría es de las ramas de la medicina interna, que son de las más complejas, donde uno tiene que ser muy ordenado, estructurado y ir viendo paso por paso qué tiene nuestro paciente, cuáles son los cambios del envejecimiento, cuáles medicamentos, cuáles enfermedades sí tiene, qué medicamentos sí requiere, cuáles no, y empoderar al paciente para que se desarrolle como una persona en su comunidad, ¿ok? Entonces, quisiera que olvidaran ese tipo de geriatría porque no es la que va a hacer que crezcan en las comunidades. O sea, el acompañarlo solamente, bueno, ya se va a morir y ya, ¿verdad? Ese es el trabajo del geriatra. Quítale todos los medicamentos y nada más acompáñalo. No, ¿ok? Sí tiene su razón de ser la geriatría, pero son pacientes los más complejos en la medicina, yo pienso que están en la geriatría, ¿ok? Y pues bueno, esta plática se trata de cómo abordar al paciente. Yo sé que es el principio del simposio, pero era necesario entender qué es el edadismo, ¿ok? Cuáles son las metas y cuáles son las tareas que nosotros como geriatras hacemos para poder saber qué sigue, ¿ok? Esta línea de pensamiento es la que al menos yo tomo, ¿verdad? Donde en el paciente, y se lo explico, ¿verdad? Al paciente en la consulta, vamos a distinguir en la primera consulta entre un envejecimiento normal y un envejecimiento patológico, ¿sí? Y ustedes van a ir desglosando, señora, de lo que hoy me vino a contar, esto es parte de su envejecimiento, pero estas no. No es normal orinarse, no es normal tener sentimientos de tristeza, tener anedonia, tener ideas suicidas. No es normal dejar de caminar, no es normal comer a fuerzas, ¿ok? Entonces, cuando al paciente, ¿sí? De edad avanzada se le explica qué es normal y qué no es normal, ya podemos empezar a desglosar qué tratamientos le vamos a dar, porque muchos de nuestros pacientes van a ser edadistas con ellos mismos. Pues es que yo ya para qué, doctora, pues siempre me caigo, pero pues así son los viejitos. No, ¿verdad? Esto es lo que vamos a nosotros a desenmascarar en la primera consulta. Número 2 es conciliar las ideas entre lo que dice el paciente, lo que el familiar ve del paciente y lo que yo como médico veo. ¿Ok? Y conciliar significa, para usted es importante caminar, pero a lo mejor para mí como médico ahorita es más importante resolver la lesión renal aguda que tiene. Sí nos vamos a enfocar en ese regresar a caminar, pero ahorita es más importante atender eso. O a lo mejor es más importante atender lo del estado del ánimo que su familiar vio de usted o que yo vi de usted, ¿verdad? Entonces es conciliar esas ideas. No es lo que el médico diga, es establecer ese ambiente de comunicación y formar un plan de acción. ¿Ok? Y finalmente, para desarrollar, o cuál es el objetivo del geriatra, pues que finalmente el adulto mayor tenga una mejor calidad de vida, un desarrollo personal y comunitario. ¿Sí? Y bueno, algo que me es interesante hablar en esta plática es acerca del rapport. ¿Ok? El rapport es aquella relación armoniosa entre dos personas que han establecido confianza mutua. ¿Ok? Construyendo el rapport es como los humanos nos conectamos, nos identificamos o identificamos sentimientos en común y establecemos una comunicación que es en dos direcciones, que es bilateral. Yo te digo y tú me dices, ¿ok? El rapport es el que nos permite tener concientización de otros, nos permite mostrar interés, hay más sensibilidad,
hay que saber elegir las palabras y hay que conectar los puntos. Por ejemplo, imaginemos que llega la señora Lupita y Lupita nos dice, ay, doctor, es que fíjese que me duele todo. Señora, ¿por qué viene? Me duele todo. Todo, todo, todo. Ok. ¿Usted de dónde es originaria? Bueno, yo soy de Monterrey, Nuevo León. Yo le puedo decir, ay, yo también. ¿De qué parte es? Ay, pues yo soy de la colonia Mitras. Ah, mire, yo también, sé por dónde es. Ah, ok. Fíjese que por ahí, hay un restaurante muy bueno que se llama Tostadas Miguel. Ah, pues precisamente, y empiezan a platicar. Ok, bueno, vamos a hablar acerca de los medicamentos y ya hacen el interrogatorio, ¿no? O todo esto hace que nos conectemos con los pacientes. No significa que lo hagamos a manera de chisme o que no sea genuino, porque va a haber cosas que a lo mejor nosotros digamos, ay señora, qué bonita su blusa, me gusta mucho, ese es mi color favorito. Ah, el mío también, ¿ok? O, ay señora, una vez me pasó que le dije, ay señora, qué bueno, no, la paciente me dijo, doctora, tiene unos zapatos iguales a los míos y yo. Y ya hicimos esa conexión porque me dijo, se me hace que esos zapatos son muy cómodos. Le dije, yo también por eso los compré. ¿Y cuánto tiempo tiene con ellos? No, pues por esta situación, ¿ok? Esa conexión entre dos personas es el rapport, ¿ok? Ahora, quisiera que hiciéramos la diferencia entre el rapport y la empatía, porque a lo mejor en muchas conferencias o en clases, ¿verdad? Dicen, bueno, la relación médico-paciente tiene que haber empatía. Sí, pero a mí se me hace más importante hacer el rapport, ¿ok? El rapport hace referencia a un tipo de interacción en tiempo real en el que ambas partes están psicológicamente en sintonía. Y la empatía sí es una relación que se da entre dos personas, pero no necesariamente es en tiempo real. Yo puedo tener empatía por una persona que acabo de ver en el noticiero que acaban de atropellar, ¿ok? Yo puedo tener empatía de, ay, no quisiera estar en su lugar o pudiera llegar a conectarse, pero no es una relación en tiempo real, ¿ok? O yo puedo tener empatía con los migrantes o con personas refugiadas cuando ocurrió lo de Siria. Puedo tener empatía, pero no es rapport, ¿ok? Ahora, el rapport se da de una manera fluida y espontánea, dado que hay una conexión tanto intelectual como emocional, ¿sí? En cambio, la empatía permite comprender y conectar con el pensamiento de otra persona, aun si no se comulga con el mismo pensamiento. Por ejemplo, a lo mejor hace un momento yo les dije, ah, yo estaba en los scouts. Puede que alguien en la audiencia diga, "Ah, yo también estaba en los scouts igual que la doctora, ¿ok? Ese es un rapport. Me estoy en sintonía, digo, a lo mejor ahorita pues está grabado, pero la empatía es, por ejemplo, que yo les diga, a mí me gusta escuchar a los Backstreet Boys, ¿sí? Y alguien, ¿verdad? Puede decir, pues la verdad, a mí no me gusta. Entiendo que a ti te gusta, pero a mí no me gusta. O el café. A mí no me gusta el café. Y yo te digo, ah, pero es que a mí sí me gusta. A mí no. Puedo entender que te guste a ti, pero a mí no. Esa es empatía, pero no es rapport, ¿ok? Y los principales componentes del rapport son la coordinación, la atención mutua y la positividad, ¿ok? La empatía se relaciona más con altruismo, interés, preocupación con los demás, con el fin de ayudar. Obviamente las dos son importantes en la consulta, pero quería que vieran cuál es la diferencia entre las dos, porque es cómo nosotros vamos a abordar al adulto mayor. Ayuda mucho el saber o cómo construir el rapport, ¿ok? Ahora, el rapport implica algo que se llama impactful communication, ¿sí? O sea, esa comunicación de impacto. No es lo mismo hablar que tener comunicación, ¿ok? 55% del rapport va a ser el lenguaje corporal, el que yo genuinamente estoy escuchando lo que tú dices y que no estoy volteada en la computadora. Pero entonces, ¿cómo se siente, señora? Y estás así en la computadora, ¿no? O estás haciendo otras cosas. Sí, sí, le estoy escuchando, señora.
y estoy así con el teléfono, ¿no? Entonces estoy con el teléfono y no estoy prestando realmente atención. El lenguaje corporal es más de la mitad, ¿ok? 38% es el tono de la voz. No todos hablamos igual. Hay otros que hablan más bajo volumen, más alto volumen, o el tono. Hay gente que habla más agudo y otros más graves, ¿sí? Pero es importante cuando nos comunicamos con adultos mayores que sea un tono claro, lento, ¿verdad? No tan lento, pero que tengamos buena dicción de las palabras que decimos. Y 7% es lo que decimos. Obviamente es importante explicar la receta, beneficios, los riesgos de los medicamentos, qué alternativas hay, las metas de tratamiento. Sí, eso es importante y yo sé que lo van a saber hacer, pero es mucho más importante el lenguaje corporal y el cómo lo decimos. Nosotros podemos decir lo correcto, pero si no parece que estamos prestando atención, no va a funcionar y no es una comunicación de impacto. ¿Ok? ¿Cómo vamos a construir el rapport? Recordar el nombre de las personas. Ay, me llamo Lupita. Ay, mi abuelita se llamaba Lupita. No se me va a olvidar, señor. O, por ejemplo, yo soy la doctora Mariana, mucho gusto. Como Mariana de la Noche, como la novela, ¿sí? Aquí en México hace muchos años, yo creo como unos 15 años o más, había una novela en la televisión que se llamaba Mariana de la Noche. Entonces, cuando les digo, me llamo Mariana, como la de la novela Mariana de la Noche. Bueno, nunca se les va a olvidar mi nombre, ¿ok? Es recordar ese mutuo, ¿no? Es algo mutuo. Dos, es encontrar un terreno en común, como lo que le decía. Ah, qué bonitos sus zapatos. Ah, yo también tengo unos iguales. O, ay, señora, ¿de dónde es? No, pues yo soy de Monterrey. Ah, yo también. Es algo en común, ¿sí? Tres, es escuchar activamente. No es lo mismo escuchar para responder que escuchar activamente, ¿ok? Una paciente de edad avanzada puede estar contándonos que su hijo falleció hace 2 meses, ¿sí? Yo voy a escuchar activamente a lo que ella me quiera compartir, no es decir, ¿y por qué? ¿Y cómo? ¿Y de qué murió? Y eso, o no, pues sí, mire, el proceso es normal y empezar a hablar. No, lo que necesita la paciente es que yo la escuche, no que yo le responda. Si ella me hace una pregunta, yo le voy a responder, pero eso es algo que pues tendríamos que decirle. Eh, ha habido pacientes que me comentan cosas muy personales y yo le pregunto a la paciente, eh, lo que me está compartiendo, ¿quiere que la escuche o que le dé un consejo? No, nada más que me escuche, doctora. Ah, muy bien. Y genuinamente estoy escuchando lo que ella me tiene que compartir, ¿ok? Número 4, pues es realizar preguntas y elegir palabras adecuadas, ¿ok? Obviamente es eliminar el lenguaje edadista o el vocabulario edadista, ¿sí? Hay que ser muy asertivos con lo que decimos, digo, y eso es algo que poco a poco pueden ir leyendo qué cosas son apropiados, ¿sí? Frases como, usted ya está grande, es por la edad, ya para qué, ¿cuál otra es la que me han dicho así como, este, yo ya no tengo arreglo, ¿verdad? Esa clase de cosas, pues no es algo que vamos a ver en la consulta. O, por ejemplo, el échale ganas. No sé si es algo que digan en Colombia, pero a las pacientes que tienen síntomas depresivos, entre la gente, ay, échale ganas, te vas a mejorar. No, esa no es una manera de hablarle a una persona que tiene depresión, ¿sí? Entonces, todo esto es algo que tenemos que ir trabajando día con día. Hay que cuidar nuestro lenguaje corporal y no emitir juicios, ¿verdad? Ay, es que yo soy de cierta religión. Por ejemplo, va a haber señoras o mujeres mayores que son monjitas o que son solteras, que toda la vida fueron solteras, que no tuvieron pareja y que uno como doctor, ¿verdad? Mm, pues eso dice, ¿verdad? Que no salía con nadie. Es algo innecesario, ¿ok? No tenemos por qué emitir juicios acerca de la sexualidad, del género,
de qué actividades hacen o no hacen. O, por ejemplo, una vez tuve una paciente que me compartió que bailaba pole dance. Imagínense que yo fuera una doctora que emitiera juicio. Pole dance. Señora, usted ya está grande. ¿Cómo se va a juntar con señoras de 50 años si usted tiene 80? ¿Cómo que va a bailar el tubo? Es algo innecesario, ¿ok? Porque al fin y al cabo lo que nosotros queremos es desarrollar o que las personas mayores se desarrollen personal y en la comunidad, ¿ok? ¿Qué errores son los más comunes? Uno, hablar antes de escuchar. Que, por ejemplo, entra el paciente a la consulta y empieza a hablar. Todavía yo, como doctor, no le he preguntado nada. La señora, ay, fíjese que doctora, me pasó esto, me pasó lo otro. Y uno como médico, no, 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 espérese. No, no, yo no le voy, tiene dolor de pecho, falta de aire, pies hinchados, palpitaciones. No, no tengo eso. Pero fíjese que me está zumbando el, no, 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 todavía no le estoy preguntando de lo otro, esperen. Ese hablar antes de escuchar no es apropiado. Sí hay estudios que dicen qué doctores son los que interrumpen más, a lo mejor más del área quirúrgica, etcétera, o sea, donde no dejamos esa tribuna libre. Ahora, en lo personal, a mí me gusta que cuando entran a la consulta, explicarle al paciente en qué consiste la consulta. A lo mejor para nosotros es algo obvio, ¿no? Pero yo les explico. A ver, mire, la consulta, ¿ya antes ha visto geriatra? No, pues que sí o que no. Bueno, un geriatra, la consulta la dividimos en 4 partes, ¿sí? La primera parte vamos a hablar acerca de sus antecedentes, qué medicamentos toma, etcétera. En esta parte vamos a ser un poco más breves. Segunda parte vamos a hablar acerca de lo nuevo, cómo se ha estado sintiendo en las últimas semanas o meses. En esta parte se puede explayar un poco más. Tercera parte la voy a revisar y cuarta parte nos ponemos de acuerdo. ¿Está lista? Sí. Ah, muy bien. Y ellos ya saben cuál es el orden de la consulta. Entonces, señora, ya voy a pasar a lo nuevo. Ah, muy bien. Y ya ellas tienen tribuna libre. Porque tampoco se trata de que eh, uno esté así escuchando y la paciente hable y hable y hable y hable y hable y hable 2 horas y nosotros no podemos interrogar la semiología, pues tampoco se trata de eso. Pero es de manera ordenada y respetuosa, ¿ok? Error número 2 es pensar que las personas mayores son como niños, ¿ok? Usted no puede saber, voy a preguntarle al familiar, usted no sabe, no dice, calladito, es como niño. No, no son niños, son adultos mayores, ¿ok? Algunos tienen dependencia, pero eso no los hace niños, ¿ok? Otro error es dirigir la palabra al familiar y no al paciente. Aún las personas que tienen demencia avanzada, yo tengo que hacer el discurso de mi consulta hacia el paciente, ¿ok? Va a haber ocasiones que haga preguntas al familiar o que esté explicándole al paciente y al lado está el familiar. Probablemente no va a entender. Si tiene demencia avanzada, no va a recordar lo que le dije, no va a recordar los medicamentos ni los cuidados. Eso lo va a hacer el familiar, pero es el rapport o la conexión que yo hago con el paciente. Tengo un paciente que, por ejemplo, tiene demencia, pues sí, muy avanzada, es de tipo vascular, pero durante la pandemia lo estuve atendiendo por videoconsulta, entonces, pues me veía a través de una pantalla. Yo creo la primera vez solamente lo vi de manera presencial, hubo a lo mejor unas 6, 7 consultas de manera por videoconsulta y la última vez sí lo vi de manera presencial. Entonces, hubo algún momento donde el paciente le dice al familiar, llévame con la doctora de la televisión, me siento muy mal, llévame con la doctora de la televisión, ¿ok? El paciente no recordaba mi nombre, no sabía dónde estaba yo, pero sabía que yo le podía ayudar, ¿ok? Porque aunque era una computadora, él me veía que yo me dirigía con él, ¿ok? Y ya cuando nos vimos de manera presencial, yo le dije, soy la doctora de la televisión. Y me dice, ya sé quién es usted, porque ya la he visto. No sabe mi nombre, ¿sí? Aunque tenga 10 consultas conmigo, no se lo va a saber, pero sabe que soy esa doctora que tiene comunicación con él, ¿ok?
Número 4 es culpar al envejecimiento de los síntomas sin etiología. Ok, a lo mejor no soy geriatra, pero soy traumatólogo y estoy escuchando que el paciente se queja del dolor. Señora, pues, ¿qué quiere? Pues sus huesos están desgastados. Doctor, pero ¿por qué me duele más en esta parte? Pues es la edad. Y ni siquiera le ha pedido resonancia, ni siquiera le ha pedido estudios de laboratorio. O sea, es que cualquier queja que tenga el adulto mayor creen que es por la edad y no, ¿ok? Número 5 son las prescripciones inapropiadas, ¿ok? Y 6 es restringir las intervenciones por la edad. Por ejemplo, en el área de cardiología geriátrica, ¿qué me ha tocado escuchar? Doctora, la vez pasada el cardiólogo me dijo que cómo me iba a poner un marcapasos, que cómo le iba a poner el motor de un Ferrari a un Tsuru. No sé si en Colombia también tengan los mismos carros, pero es para fines prácticos es el motor de un carro de lujo a un carro viejo. ¿Cómo? O sea, ¿que ya para qué? Que ya tengo 85 años, que ya viví. Y yo, pero si el paciente tiene bloqueo de tercer grado, ¿por qué no le van a poner marcapasos? Entonces, ese restringir intervenciones por la edad es también un error común y es parte del edadismo. ¿Ok? Y pues bueno, importante o los puntos para llevar a casa es que uno, vamos a prevenir el edadismo, eso lo hacemos todos día con día en la consulta, ya sea con los jóvenes o con los adultos mayores. Procuren hacer trabajo en equipo con geriatras. Yo sé que unos son residentes de geriatría, entonces saben a lo que me refiero, pero si yo soy geriatra, también el saber cómo trabajar en equipo con los otros especialistas y si soy estudiante, pues también apoyarme si tengo dudas con algún compañero residente de geriatría. Hay que construir el rapport, lean este tema, está bastante amplio, hay videos en YouTube, hay clases y van a ver cómo van a llevarse mejor con sus pacientes, van a hacer esa conexión. Ellos van a seguir sus instrucciones porque ustedes hicieron esa conexión, ¿ok? No solamente es la conexión, obviamente hay que estudiar y ser buen médico, pero si soy buen médico y no tengo una buena conexión con mi paciente, no va a funcionar, ¿sí? Hay que hacer una conciliación de medicamentos y sobre todo start slow, go slow en los cambios de medicamentos. Prácticamente hasta aquí llegó la conferencia, espero que hayan aprendido mucho. Háganse la pregunta a ustedes de qué estoy haciendo yo para construir un lugar age friendly o amigable con el envejecimiento. Hay muchas cosas que podemos hacer que son pequeñas. El escuchar, el estoy manejando y quiere pasar un adulto mayor, ser cordial, ¿ok? Estoy en el supermercado y veo que la persona delante de mí no está entendiendo las instrucciones, pues a lo mejor orientarlo, ¿verdad? No sabemos si tiene deterioro cognitivo, etcétera. Personas que están en el cajero que a lo mejor no entienden las instrucciones. Todo eso es algo eh, que hacemos día con día. Y pues a seguir aprendiendo, ese es el correo de mi contacto si quieren que les comparta la conferencia o que hablemos de algún otro tema, me pueden contactar. Me dio mucho gusto verlos y hasta luego.